La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Vamos a la palabra del Señor, al libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 19. Así puestos de pie, yo creo que ya es un versículo, versículos que ya debemos de decirlo de memoria. Ya debemos de conocerlo, debemos de repetirlo. Yo creo que lo podemos recitar, pero vamos a volver al texto y vamos hoy a poder hablar más sobre la palabra del Señor para este año, para esta iglesia. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este pueblo lindo dice: Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Versículo 20. Y te pondré en este pueblo, diga conmigo, en este pueblo. Dilo de nuevo, en este pueblo, por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Pueden sentarse, mis amados. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, encontramos cómo Dios le habla al pueblo, cómo Dios edifica al pueblo, cómo Dios edifica el pueblo. Desde Génesis, Apocalipsis, encontramos que Dios se ha revelado por medio de la inspiración del Espíritu Santo a su pueblo a través de profetas, a través de maestros, a través de apóstoles, de tal manera que hoy tú y yo podemos sentarnos a escuchar la palabra del Señor. De Génesis, Apocalipsis, encontramos lo que se conoce como el canon bíblico, un canon cerrado, en el cual no hay otra palabra que tú puedes escuchar afuera que sea palabra de Dios. Tú te acercas a la palabra de Dios y esta palabra es inspirada, tú puedes confiar en ella, tú puedes saber que ella te está hablando y no necesitas que alguien te ponga una mano, te profetice o te diga el futuro. Tú puedes acercarte a la palabra y saber, Dios me está hablando. Así que por eso es que abrimos la palabra y leemos con reverencia, sabiendo de que no es el doctor, no es el pastor, no es el profeta el que va a hablar. Es Dios mismo que comienza a hablar a nuestro corazón, comienza a inspirarnos, comienza a edificarnos y algo pasa aquí adentro. Y es que nuestro espíritu se llena del Espíritu de Dios. Y cuando decimos, wow, Dios me está hablando, Dios está haciendo algo dentro de mí, es porque tú fuiste creado para poder escuchar la voz de Dios. Hoy Dios quiere hablarte. Y de la misma manera que en Jeremías podemos observar un hombre de Dios como tú y como yo, que venía a la iglesia, iba al templo, procuraba poder buscar la presencia de Dios, cosas comienzan a ocurrir en su vida. No todo le sale como él había planeado. Él quería poder hacer la voluntad de Dios. Él quería poder declarar la palabra de Dios. Él quería poder servir a Dios, entregarse a Dios. ¿Cuántos quieren entregarse a Dios de esa manera? El problema es que pensamos que entregarnos a Dios es igual a vivir una vida sin problemas, sin dificultades. Bueno, si Dios está conmigo, entonces se van a abrir las cosas, yo no voy a padecer nada, a mí no me tocan las enfermedades. Y cuando por primera vez te da una gripe, y cuando recibes una mala noticia con tus hijos, cuando recibes un diagnóstico que no esperaba, significa que la palabra de Dios no es real.
Jeremías en el capítulo 15 se cuestiona: Señor, yo lo que he hecho es tu voluntad. Yo lo que he hecho es tu palabra. Yo me he dedicado a servirte. He dedicado mi vida a profetizar lo que tú me dices, a hablar lo que tú me dices. Mi boca se ha convertido en tu boca. Y ahora tú dices que viene muerte. Ahora tú dices que viene pestilencia. Ahora tú dices que vas a permitir que me metan en fosa, que me abandonen, que me rechacen. Mire, una de las cosas que el siervo de Dios tiene que estar acostumbrado es que siempre va a haber un Judas que está al lado de nosotros. ¿Cuántos están aquí? Jesús vino al mundo y tenía un Judas, tenía un Pedro que lo iba a negar, tenía un escuadrón que lo iba a dejar solo. El siervo de Dios tiene que estar preparado para saber que vienen momentos difíciles. Y uno dice, pero significa que Dios me ha engañado. Yo vine a un culto como este y sentí su gloria y su presencia y pensé que todo iba bien. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 1, versículo 19. Vaya rapidito. Jeremías capítulo 1, versículo 17. Mire lo que dice aquí. Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto que. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Esto es un llamado maravilloso. Yo voy a profetizar por ti, yo te voy a usar, yo voy a estar contigo. Y en muchos de nosotros recibimos ese llamado. Ven al Señor y el Espíritu Santo viene sobre ti. Y tú piensas que eso se queda ahí, versículo 18. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de ¿qué? Como que le está pareciendo algo, ¿verdad? Como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo. Detente ahí. ¿No es el mismo versículo que acabamos de leer en el capítulo 15? O sea, desde el capítulo 1, Dios no le está mintiendo a Jeremías. Le está diciendo, tú tienes un trabajo que hacer. Y el trabajo es que creas mi palabra. El trabajo es que tu boca se convierta en palabra mía. Y que todo lo que tú declares por tus labios sea a través de mi presencia y de mi voluntad. Pero cuando tú comiences a desarrollar eso, Jeremías yo lo imagino danzando en el espíritu. ¡Ay, aleluya! Dios me llamó. Y de momento viene un pero. Yo te voy a crear como un muro de bronce. Porque tú vas a aprender que los sacerdotes van a pelear contra ti. Que los reyes van a pelear contra ti. Que la gente de esta tierra va a pelear contra ti. Próximo versículo. Mire lo que dice rápido. Próximo versículo. Dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. El capítulo 1, Dios le está revelando a Jeremías antes de que venga el problema y venga la situación difícil, que Él no lo ha llamado a estar en un Hilton acostado para atrás en un hotel. Él lo ha llamado a enrollarse las mangas y meterse en medio de los problemas y decirle al pueblo, yo voy a declarar la palabra del Señor y me van a perseguir, me van a señalar, me van a rechazar, voy a pasar hambre, voy a pasar persecución, pero yo tengo una promesa. Él me ha dicho que estará conmigo, Él me ha dicho que yo lo voy a ver, Él me ha dicho que yo estaré en su presencia. Entonces, la visión del muro de bronce cobra otro significado, donde ya no es lo que Dios va a hacer por nosotros, sino lo que ya Dios ha hecho en nuestra vida. La fe no es lo que Dios puede hacer. La fe es cuando nosotros podemos entender que ya Dios se nos ha metido por dentro y es la pasión de Dios en nuestra vida y la certeza de que aunque yo no lo he visto cara a cara, mis oídos han escuchado su voz. Yo comencé diciendo estas palabras. La palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios. Cuando yo agarro la palabra de Dios y la comienzo a atesorar en el corazón y la grabo en mi vida, yo comienzo a desarrollar un muro fortificado.
en el cual yo le digo a los enemigos de la fe y a los enemigos de la iglesia: este que está aquí, aunque me tire, aunque me des, aunque me acuse, aunque me señale, no me voy a mover hacia ningún lado, porque yo permaneceré siempre en la voluntad de mi Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Eso conlleva que nosotros desarrollemos una experiencia de fe. Dile al que está a tu lado: Dios quiere formar fe. Dios quiere formar fe en tu vida. ¿Cómo yo hago eso? Ve conmigo al libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, 17. Mire esto. Así que la fe es ¿por qué? Y el oír. Pare ahí. ¿Qué usted está escuchando? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿O está escuchando lo que dice el WhatsApp por la mañana? ¿O está escuchando el Facebook? ¿O está escuchando el Twitter? Estamos en una sociedad latinoamericana que el morbo abunda. La morbosidad. Cada día, mientras más real es la noticia, más nos pegamos a ella. Matan a una persona y antes no se enseñaba el cadáver, ahora enseñan la sangre corriendo por todos lados. Y el problema es que tenemos unos aparatos, yo le digo grilletes electrónicos, usted está con ellos todo el tiempo, para arriba y para abajo, y los retratamos y se los enviamos a los amigos y a los amigos de los amigos. Y a los amigos de los amigos de los amigos de los amigos. Y eso está corriendo. Un retrato de alguien que ha sido asesinado en una calle, promoviendo la maldad del hombre. Y eso usted lo ve en la mañana. Luego lo ve en su internet. Luego lo ve en su celular. Luego lo ve en el periódico. Luego lo ve en la noche en las noticias. Y cuando va a acostarse a las 11 de la noche, usted tiene un doctorado en balística, tiene un bachillerato en profesión de estudio de criminalidad, y usted comienza aún en su casa a formularse las teorías de quién lo mató, cómo era el arma, cómo era el calibre, y usted todo eso ha hablado. ¿Usted realmente está escuchando la palabra de Dios? Su corazón se ha llenado de la maldad de este mundo. Usted va a una cola y comienza el hermanito que está al frente a decirle lo mal que está la situación en el país. La situación está mal. Sí, pero en lo que usted llega hasta allí, usted ha crecido la situación del país a tamaños gigantes, y cuando usted llega a su casa, ¿usted ha hablado la palabra de Dios? Jeremías escucha una palabra que le dice que se conviertan ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Vuelvo a la pregunta original. Si yo estoy en un lugar donde hay hambre, donde hay asesinatos, donde hay corrupción, ¿cómo yo puedo no convertirme en otra expresión de criminalidad, de angustia, de frustración? Yo tengo que cerrar mis oídos a lo que el mundo dice y tengo que oír solo la palabra que sale de la boca de Dios. Tengo que ser proactivo en llenar mi casa con la palabra de Dios. Te doy un ejemplo. En Puerto Rico han comenzado a enseñar una cultura en la cual se le está diciendo a los muchachos en la escuela desde primer grado que mamá con mamá y papá con mamá, eso es una familia. Eso es una cultura que se ha empezado a enseñar y eso está en las escuelas. Yo puedo sentarme en casa y decir, por la fe mi hija no va a escuchar eso. Y no hacer nada. Y quedarme en casa y cerrarme en una burbuja y decir, esto no va a pasar, esto no va a pasar, esto no va a pasar, eso no va a pasar en mi hija, eso no va a pasar en mi hija. O puedo activar la palabra del Señor y empezar a llenar a mi hija con la palabra del Señor. Entonces nosotros comenzamos por la mañana a hacer devocionales con ella. Ella tiene que cantar corito. Ella tiene que adorar al Señor con nosotros. Ella tiene que orar antes de ir a la escuela. Le estamos enseñando a orar antes de coger los exámenes. Porque el Señor es el que da la inteligencia.
Cuando ella llega, yo me di cuenta que mi hija sacó el índice de coeficiente intelectual de la madre y no del padre. Es sumamente inteligente. Ya ella resta, ya ella suma, habla español, habla inglés y solamente tiene 5 años. Eso es maravilloso. Pero yo percibí algo. ¿Dónde están los textos bíblicos? Y su mamá se pasa todas las tardes con una pizarra enseñándole. O sea, ella está 8 horas en la escuela y después está 3 horas con la mamá sentada. Ya usted entiende por qué yo estoy en la línea. Y yo cogí una mañana y cogí una Biblia y en la pizarra escribí un texto bíblico. Lo que pasa es que se me fue la mano y por poco escribo el Salmo 119 para que se lo aprendiera. Pensé que era teóloga ya. Así que tuve que borrar y le escribí solamente Dios es amor. Después le escribimos Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mi hija ya está recitando textos bíblicos y tiene 5 años. Yo no puedo esperar a que alguien active la fe en mi familia. Yo tengo que llenar los oídos de mi casa con la palabra del Señor. Iglesia, es momento de agarrar la palabra del Señor y llenarnos de nuestros oídos todo el tiempo de la palabra del Señor. Yo tenía una abuelita que era tremenda, ¿sabes? De esas mujeres que tú tienes que orar en la mañana, al mediodía, en la tarde y a todas horas. Y había que ayunar y había que orar y había que orar porque si no, nos llevaba a quien nos trajo. Eso era todos los días, había que orar, todos los días. Y un día yo le digo a mi abuelita, abuelita, ¿por qué tú tienes esa radio cristiana prendida todo el día? Si tú no lo oyes, tú estás por allá en el patio. Y me dijo, mijo, yo lleno la casa con la palabra de Dios, esté yo o no esté yo. ¿Usted está entendiendo? El concepto de la palabra de Dios, yo tengo que tenerla ahora, la tengo que tener mañana, la tengo que tener en la tarde, la tengo que tener en la noche y yo tengo que captar qué cosas están llenando mis 5 sentidos que no auspician la palabra de Dios en mi vida. Y aunque no sea pecado, si no está edificando mi fe conforme a la palabra de Dios, yo tengo que cortarlo y decirle, esto no me edifica, esto no me llena, esto no satisface mi vida espiritual. Lo corto y camino hacia adelante en el nombre de Jesús. ¿Usted se imagina que Jeremías hubiese parado a escuchar? Bueno, Jeremías, te van a matar. Bueno, Jeremías, te van a tirar al foso. Ay, lo van a hacer. Un día el apóstol Pablo llega a un culto como este y los hermanos lo aman y llegan y lo abrazan y llega esta mujer profetiza y se le acerca y empieza a moverse y este hombre y pone unos lazos y lo amarra y toda la gente se queda mirando, ¿sabes? A veces algunos profetas son medio extraños y dice, con estos lazos así mismo te van a atar y te van a llevar a Roma. Y los hermanos así asustados le dicen al apóstol Pablo, Pablo, no vayas a Roma porque te van a matar, no vayas a Jerusalén, así te van a llevar prisionero. Y Pablo le dice, ¿y qué les pasa a ustedes? Yo estoy dispuesto a dar mi vida por el evangelio. Yo no estoy escuchando lo que las personas me dicen que yo debo de hacer. Yo sé cuál es mi propósito y para mí el morir es ganancia. El que está en Cristo, aunque escuche malas noticias que pueden venir, sabe que es una muralla fortificada. Y le dice, dispara con todo lo que tú tengas. ¿Tú lo puedes decir? Ahí los amén bajaron. Porque el que es un muro de bronce no fue creado para esconderse en la casa. Fue creado para llenarse de la palabra y estar en el frente de la batalla. Dispara con todo lo que tú tengas. Dispara con tus amenazas. Dispara con tus mejores cañones. Que yo sé que mi Redentor está dentro de mí. Y aunque tú dispares y aunque tú hagas, tú no vas a destruir lo que es la voluntad de mi Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ve conmigo al libro de Génesis. Wow, pastor, el tiempo avanza. Génesis capítulo 12.
versículo 1. ¿Cómo? ¿Cómo yo hago esto, doctor? Sí, porque hay veces que uno escucha palabras y palabras y dice, pero ¿y cómo lo hago? Bueno, mira, Génesis capítulo 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo... Abraham sabía para dónde iba. Abraham estaba esperando que los pronósticos mejoraran. Cuando mejoren los pronósticos, entonces yo voy a servir a Dios. Usted no sabe cuánta gente se acerca donde mí y me dice, doctor, yo quiero que Dios me use. Ah, bueno, empieza a servir. Es que estoy esperando que me confirme. Bueno. Y después uno se acerca a los meses y le dice, ¿te confirmó el Señor? Sí, pero estoy esperando una requete confirmación. Escuché una vez uno que me dijo, bueno, doctor, la Biblia dice que los ángeles existen y bajan. Yo estoy esperando que un ángel baje. Yo, mi hijo, te vas a quedar ahí echando raíces. La manera en que un muro fortificado se comporta es caminando sin haber visto, pero creyendo lo que ya ha recibido. ¿Entendiste? Imagínate, Señor, yo creo que Jesús es el Señor, pero yo voy a empezar a ir a la iglesia cuando Jesús se me revele en persona. Usted está entendiendo, ¿verdad? A veces hay momentos donde yo no necesito poner confirmaciones. Yo no necesito que un profeta me hable o que empiece alguien a hablar en lengua y te diga, así dice el Señor. Yo necesito apropiarme de la palabra, y si ella dice que el lugar donde yo vivo y el lugar donde yo piso es reclamado por la presencia del Señor y que yo tengo autoridad sobre el enemigo y yo tengo autoridad sobre el mal, yo tengo que caminar en fe, y aunque haya asesinatos alrededor mío, yo sé que ninguna mortandad llegará a mi casa, a mi vida y a mi familia. El índice de jóvenes que están en nuestras iglesias, que hoy día no quieren estar, son increíbles. Hijos de líderes congregacionales que hoy día no quieren asistir a la iglesia. ¿Y sabes por qué es? Porque aquí es muy fácil predicar. La fe. Pero cuando llegan a la casa, ven la realidad de la fe. Y sus hijos ven que sus padres realmente no creen. Y ellos pasan juicio, alejándose de nuestras casas por nuestra falta de fe. Fe no es brincar en la iglesia. Ser un muro de bronce no es aplaudir cuando me dicen que aplauda. Es tener los ojos de fuego del Espíritu. Es saber que cuando llego allá y me digan, papá, mamá, no hay comida, yo poder mirarlos con seguridad y decirle, Jehová va a proveer en esta casa, porque Jehová Jireh, y Él es nuestro proveedor. Que tus hijos sepan que tu Dios es grande. Que tus hijos sepan que tu Dios no te ha abandonado. Que tus hijos sepan que habrá provisión en nuestra casa. Abraham no sabía para dónde iba. Y yo me imagino la gente mirándolo. ¿A dónde vamos? Dios me ha hablado. Yo no me imagino que Abraham le hablaba a sus hijos, a su gente, a su esposa, a sus siervos. Bueno, es que yo creo que, es que yo pienso que Dios me habló, es que yo creo que Dios, es que yo, usted sabe, es que yo tengo que orar para que, pero vamos a caminar. Si él le hubiese hablado así, le hubiesen dicho, papito, vete tú solo por ahí para abajo. Pero había algo en los ojos de Abraham. Hay algo que produce en nosotros el tener fe en Dios. Es que cambia nuestros ojos, cambia nuestro vocabulario, cambia nuestro comportamiento, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de hablar, nos da autoridad a hablar. Y la gente dice, este tipo parece loco, pero yo voy a seguir a ese loco, porque para donde él vaya, yo sé que va a haber bendición del Señor. Una de las cosas interesantes que Dios me ha permitido ver es poder ir al país de Cuba. Algunos de los muchachos han tenido la oportunidad de ir con nosotros y estar en este país, un lugar donde escasean muchas cosas.
Pero sin embargo, nosotros vemos cuando hacemos campañas allá que miles y miles y miles y miles de personas llegan noche tras noche. Vienen en caballos, vienen en burritos, vienen en bicicletas. Las hermanas vienen con sus faldas sentadas en un burro. Con su mejor atuendo se quedan a dormir a los pies de el local donde tenemos la campaña para esperar a la campaña del otro día, porque no pudieron entrar, porque no había espacio. Pero ellos están allí, esperando algo, activando su fe en medio de los procesos de la vida. Un día estamos predicando y no es un lugar como este, con aire acondicionado. No había aire, habían unos abaniquitos que daban vuelta nada más. Y el doctor Paz estaba sudando y sudando y sudando y sudando. Pues yo no me quedo quieto. Y de momento cuando estoy empezando a predicar se va la luz. ¡Pum! Se fue. Y empieza un olor a quemado por todo aquello. Todos los fusibles se quemaron. Yo dije, se acabó la campaña. Bueno, pues imagínate, estábamos a oscuras a las 8 de la noche en el medio de la nada. Y el único sitio que no había luz era ahí. Y yo dije, bueno, me eché hacia atrás pensando que la gente se iba a ir. Y la gente empezó, Cristo, 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 Cristo. Y nadie se movía. Y de momento uno dijo, silencio, predique, doctor, predique. Y yo agarré mi voz y empecé a predicar a todo lo que da, sin micrófono y sin nada. Y nadie se movía en medio de la oscuridad. La verdadera fe no significa si hay o no hay. La verdadera fe es yo saber que yo he escuchado la palabra del Señor, y donde está la palabra del Señor yo la voy a activar y me voy a mover en pos de ella. Haya luz, no haya luz, haya templo, no haya templo, haya comodidad, no haya comodidad. Yo voy a seguir la voluntad de mi Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Ve conmigo a Santiago capítulo 2, versículo 17. Necesito explicar esto para que podamos entenderlo. Así también la fe, si no, dígalo y no se entristezca, si no tiene obra, es muerta. No importa que tú aleluyes. No importa que tengas un rótulo en tu casa que diga soy cristiano. Es más, hay 2 o 3 hermanitos que yo le quitaría el sticker que dice yo soy cristiano del carro. Porque cuando van en la autopista yo le digo quítalo por favor. Usted me está entendiendo, ¿verdad? No es lo que usted escribe. No es quien usted dice ser. Sus obras hablan de su fe. Si su obra no es consone con su fe muerta. Lamentablemente estamos viviendo mucho de eso hoy día. La gente allá afuera está cuestionando nuestra fe. Porque hablamos de fe y nos comportamos de otra manera. Oye, pues tú hablas que tú tienes un Dios que provee y tú eres el primero que te queja. ¿Alguien está aquí? Oye, pero tú hablas de fe, de que Dios sana y tú estás ahí llorando cuando el médico te habló. Escúcheme algo. Cuando yo tengo que darle la noticia a una persona de que tiene cáncer, mis pasos son los siguientes como médico. Tú entiendes que tienes cáncer. Es un shock, casi un trauma. Y hay que esperar que la persona internalice lo que está viviendo. Y yo espero un tiempo en lo que la persona comprende que tiene cáncer en el seno, que tiene cáncer en el pulmón, que es una noticia difícil. Pero una vez logramos internalizar lo que el paciente tiene, ya no hay que seguir mencionando el diagnóstico. Ahora hay que trabajar con la solución. A veces nos enfocamos en que la fe me dice a mí mi diagnóstico. Pero no nos damos cuenta que si yo me quedo en el diagnóstico, me voy a morir en medio del diagnóstico. La fe me levanta del diagnóstico y me hace caminar hacia mi sanidad en el nombre de Cristo Jesús.
Escúcheme. Hay un anuncio en Puerto Rico que lo contaba en la mañana y tengo que contarlo ahora porque yo me río cada vez que lo veo por no llorar. Que dice, va este hombre a un dentista y le hace un examen en la boca y el hombre está así hinchado en el cachete. Le dice, ¡wow! Tienes una carie que te está comiendo toda la encía. Eso es ahí horrible lo que tú tienes. Y el hombre se le queda mirando. ¿Y qué voy a hacer? Yo no sé, yo no opero eso. Tienes que buscarte a alguien que te solucione. Y el hombre se va por así. A veces como cristianos somos así. La paga del pecado es muerte. Las consecuencias de esta nación es porque han dado la espalda a nuestro Señor. Eso es lo que merecemos como nación, porque nos hemos apartado de la voluntad del Señor y hemos cambiado sus preceptos. Todo eso es verdad. Pero ¿de qué edifica que yo siga diciendo eso? Lo que yo tengo que hacer es meterle las manos al problema y decirle, sí, ciertamente estamos mal, sí, ciertamente el pecado nos ha traído aquí, pero la gracia y la dádiva de Dios es vida abundante en Cristo Jesús. Tenemos que conocer que la solución para nuestras vidas no reside en quedarnos sentados llorando por el problema. Un muro de bronce es aquel que piensa en sus hijos, piensa en sus nietos, piensa en la generación, en la próxima década, en las décadas por siguiente. Mientras tú estás llorando por lo que ocurre, tus hijos te están mirando y están perdiendo la fe para levantar esta nación. Mientras te estás quejando y hablando y vociferando, tienes unos nietos que están confiando en tus palabras y te están diciendo, entonces Dios no es tan real. Hoy Dios quiere levantar una iglesia que sepa que el problema está, que es real el cáncer en el que vivimos, que ciertamente nos están bombardeando de todas partes, pero somos un muro de bronce, el cual nos paramos firme para que aquellos que están alrededor nuestro puedan acudir a nosotros y tengan confianza de que veremos al Señor. Y todo esto terminará. Y un día las trompetas han de sonar. Los muertos en Cristo resucitarán y aquellos que hemos quedado seremos levantados juntamente con Él. ¿A qué le tememos? ¿A la muerte? ¿A la cárcel? ¿A la persecución? ¿A qué le tememos? ¿A la enfermedad? Uno de los hombres más inspiradores de la época cristiana decidió un día salir de su oficina en Virginia con una profesión como profesor maravillosa, un escritor impresionante, con un verbo increíble. Y un día Dios toca su corazón y le dice, no es aquí que yo te quiero. Hay un lugar en Alemania que la gobierna un hombre que se llama Adolfo Hitler. Y la iglesia está siendo perseguida. Yo no te quiero aquí cómodo. Yo quiero que te metas en Alemania y prediques el evangelio. Todo el mundo le dijo, no vayas. Y él le dijo, yo estoy dispuesto a que mi sangre sea testimonio para el mundo entero. Fue a Alemania. Predicó subversivamente el mensaje del evangelio. Lo llevaron a la cárcel y los mataron. Y usted dice, doctor, pero eso no es un mensaje de esperanza. Sus cartas llegaron al mundo entero. Inspiraron a cientos y miles de hombres que decidieron dejar su casa y su parentela para ir a África, para ir a China comunista, para ir a Japón, para ir a tantos países del mundo y levantar iglesias al nombre de Cristo. La entrega de un hombre causó un avivamiento que surge hasta el sol de hoy de aquellos que tenemos la oportunidad de leer sus pensamientos. La pregunta que yo te hago es,
¿Quieres ser tú alguien que está en las estadísticas? ¿O quieres convertirte en un muro de bronce en el cual tus hijos y tus nietos en el futuro puedan decir, como papá y mamá predicaban, así yo continúo llevando el mensaje del Evangelio? Tenemos por delante una nación, y esa nación solamente la vamos a levantar siendo muros que no se mueven ante los problemas, sino que somos solución en medio de ellos. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.